Buenas tardes. Estamos empezando la segunda semana del módulo 3, Análisis Económico, para el curso de Aderasa sobre Infraestructura Verde. Soy Jana Gami de Forest Trends y esta semana estamos construyendo sobre el contenido de la semana anterior para llegar a discutir algunas de las metodologías que son importantes conocer para poder aplicar el análisis económico. Entonces, la meta para ustedes esta semana es entender el rango de opciones que haya para hacer un análisis de costo-efectividad o costo-beneficio, los métodos disponibles para aplicar, algunos de los retos que podría abordar o confrontar cuando están haciendo ese análisis y cómo se puede superar esos. Entonces, vamos un poco a conocer el rango de opciones que hay en este campo. Empezando por el lado de costos, estamos evaluando si tenemos el análisis de costo-efectividad o análisis de costo-beneficio. Es necesario conocer el costo de cuánto va a costar para implementar la infraestructura verde. Ojo que estamos hablando ahora de cuánto cuesta nuestro proyecto para hacerlo, comparado con lo que hubiera costado no hacerlo en el escenario referencial. Entonces, si nos gustaría asegurar que un bosque que están degradando por cambio de uso de la tierra, por expansión de la producción agrícola, tenemos que definir cuáles son las acciones que vamos a implementar para evitar esta degradación o cambio de uso de suelo. Podría incluir ese monitoreo y vigilancia del sitio, quizás compensaciones a las personas que están avanzando la degradación si es algo que no es ilegal, o dependiendo del caso, ¿cuál es nuestra estrategia para combatir las tendencias o para hacer algo de nuevo? Igual si nos gustaría restaurar un ecosistema, un humedal, quizás cuáles son las acciones que vamos a tomar para implementar el proyecto y cuánto cuesta cada uno. Entonces, esa parte de los costos es consistente para las dos metodologías que conversamos la semana anterior. Ahora, cuando estamos considerando los costos, es importante que pensamos en todos los costos y voy a tocar algunas de las áreas que pueden ser más complicados comparado con otros costos en este campo de infraestructura verde. Ahora, es importante considerar los costos de arranque y los costos de implementación. En el paralelo para la infraestructura gris, serían los costos capitales y los costos de operación y mantenimiento. Ojo que también hay una tercera categoría que es el costo de diseño o preinversión. Entonces, no solo tenemos costos en el año cero del proyecto cuando recién estamos empezando la implementación, sino también tenemos costos anteriores. Y es importante que consideramos cómo vamos a pagar para estos costos. A veces no es posible incluirlo en la evaluación o en el presupuesto como tal, financiado por un actor público, por ejemplo, depende del caso, pero cuando estamos considerando si un proyecto será adecuado y factible y razonable en base al costo efectividad o costo-beneficio, es importante considerar todos esos costos, ¿no? Entonces, tenemos arranque y preinversión, que incluye costos de diseño, involucramiento de actores de interés, definición de los indicadores de interés y desarrollo de toda esa estrategia, ¿no? Si vamos a evitar la degradación de ese bosque, en realidad, ¿cuáles factores o amenazas tenemos que abordar para asegurar que la continuación no continúe, ¿no? Entonces, esa parte de diseño puede ser bastante intensivo y en algunos casos para la infraestructura verde puede ser la parte que cuesta más en algunos casos porque tenemos que
reorientar o rediseñar cómo estamos utilizando la tierra para transicionar a algo más sostenible. Entonces, no debemos descontar esa parte, hay que pensar bien en cuántas horas de trabajo va a significar para las especialistas en el tema y con quién vamos a trabajar en el otro lado. También costos de arranque podría incluir costos capitales y a veces esos son distintos que los costos de operación y mantenimiento. Si en particular cuando estamos hablando de un proyecto de restauración, muchas veces hay costos capitales importantes como el costo de las semillas o las plántulas y obra de mano al inicio para hacer el trabajo de la restauración. Igual en casos de conservación, costos capitales podrían incluir equipos o equipamiento como cercos para que la ganadería no llegue a una parte de un pastizal importante, por ejemplo. Entonces, todos esos materiales, obra de mano, es importante que consideramos cuando estamos considerando los costos de arranque. Y igual es importante como cualquier infraestructura gris que consideramos y pues presupuestamos los costos de operación y mantenimiento tras el tiempo de implementación del proyecto. Entonces esos costos incluyen costos de, por ejemplo, gestión continua de un ecosistema. Si estamos hablando de el cuidado de un bosque para asegurar que sus funciones reflejen las funciones de un ecosistema saludable, pero quizás ahora es degradada, podría significar algunas acciones para cuidar y mantener ese ecosistema. Es algo que hay que definir con los biólogos o los especialistas en cada región o cada ecosistema. Igual en los proyectos de infraestructura verde muchas veces tenemos compensaciones o retribuciones a través del tiempo y voy a hablar sobre eso en un momento. Otro tema que es muy importante que consideramos son los costos de transacción. Eso podría ser parte de los costos de arranque y también deberíamos considerarlos en toda la operación y mantenimiento del proyecto, porque no solo estamos llegando a tal sitio y incurriendo los costos para la implementación de un proyecto en sitio X, sino normalmente estamos manejando un portafolio de proyectos y hay personas que hay que asegurar que el equipo está funcionando bien, que los contratos están bien y hay todo un proceso de gestión. Muchas veces esos costos son subestimados, ¿no? Y hay maneras de reducir esos costos de transacción. En la experiencia de infraestructura verde vemos que, por ejemplo, cuando instalamos el equipo de infraestructura verde dentro de una institución existente, puede aprovechar mucho de las funciones de la administración o lo que sea, la renta de la oficina, por ejemplo, de la institución existente, que puede ayudar a reducir los costos de transacción. Igual si trabajamos con, por ejemplo, asociaciones de productores, que quizás en las cuencas altas, que quizás fueron establecidos para otra razón, para incrementar la eficiencia de llegar al mercado, por ejemplo. Podríamos muchas veces trabajar a través de ese tipo de asociación para reducir los costos de transacción, porque en ese sentido podríamos hacer las sensibilizaciones sobre el programa de infraestructura verde o las capacitaciones necesarias, quizás algo de la planificación a través de la asociación y no tenemos que llegar a cada uno de los usuarios de la tierra, cada comunidad o cada familia para hacer el entrenamiento, lo que sea, individualmente. Eso es importante para considerar en el diseño y cuando estamos haciendo el análisis económico, es importante tener una idea de la organización, estructura del programa de infraestructura verde o algunas opciones entre ellas para poder hacer ese análisis bien de las transacciones, los costos de transacciones. Muchas veces vemos que
esos costos pueden ser lo que hace que los programas de infraestructura verde no funcionan. Entonces es importante cuidarlo. Ahora, regresando al tema del costo de oportunidad y las compensaciones que muchas veces hacemos en esos programas a los usuarios de la tierra. Presento un gráfico sobre el costo de oportunidad y qué significa para los pagos de servicios ambientales. ¿Okay? Y pagos por servicios ambientales en otros lugares se llaman compensaciones o retribuciones y el sentido puede ser diferente en distintos lugares, pero básicamente la idea es que estamos trabajando con familias, productores o comunidades de Cuenca Arriba o que están manejando ciertos ecosistemas que nos interesa para los indicadores de desempeño que nos gustaría influenciar. Y para cambiar sus actividades en campo, será necesario ofrecerles algún incentivo o compensación para este cambio de uso de suelo. Entonces esta figura presenta un poco una manera de pensar en cuál retribución sería justo o mínimo, ¿ok? Si tenemos una comunidad arriba, es el caso, y ellos tienen un bosque, es el caso que esa comunidad misma está recibiendo beneficios o servicios de este bosque. Podría ser que hay polinización que está pasando en este bosque, o que la gente beneficia de la sombra, o que el bosque mismo está haciendo brindando servicios que son importantes para el suministro de agua de la misma comunidad o gestión de riesgos hídricos para ellos. Entonces ellos ya están beneficiando, pero quizás para los usuarios abajo, quizás porque hay muchas más personas o quizás porque por la posición de un bosque en la cuenca de un reservorio importante, algo así, quizás el bosque está proveyendo servicios que se puede valorizar en un valor mucho más alto para un actor abajo. Entonces, mientras que la comunidad arriba podría decir, pues, somos ganaderos y estamos haciendo bien nuestro trabajo en el área de pastizal que tenemos en nuestra comunidad, pero podríamos ganar más si ampliamos el espacio de ganadería y tumbar el bosque para hacerlo, ¿no? Entonces, lo que tenemos que comparar, o en este caso, la comparación que haríamos para llegar al costo de oportunidad sería cuánto valoriza la comunidad este bosque, cuáles son los servicios que actualmente está proveyendo el bosque y cómo compara esto con el escenario en que la comunidad tumba el bosque, entonces pierde todos los servicios que está brindando ahora el bosque, y en vez de esto ganamos dinero por la práctica de la ganadería. Y la diferencia entre estos escenarios es el costo de oportunidad, y este valor debería ser el mínimo de una retribución a la comunidad. Eso es un poco la teoría, y a través de la negociación quizás entra algunos valores morales o éticos de las comunidades arriba, porque en realidad quieren cuidar del bosque. Quizás hay valores de opción, o quieren dejar este bosque a sus hijos, algo así. Puede ser que no siempre la retribución es esta diferencia, pero básicamente eso es la idea. Y en muchos casos una retribución o compensación es adecuado. En otros lados piensan en esa retribución no tanto para cubrir el costo de oportunidad, sino un compartimiento de beneficios. Entonces, si nosotros de abajo estamos ganando por los servicios que ese bosque de arriba está brindando, nos gustaría también compartir parte de este beneficio con los que están guardando este bosque. Y no importa si hubiera ganado más o menos por convertir el bosque. Hay cuestiones bien políticas en la definición
de la negociación de las retribuciones que habría que averiguar en cada espacio específico, pero esa idea del costo de oportunidad nos ayuda a pensar en este tipo de costo que no es tan como tradicional como el costo de los materiales para un cerco, por ejemplo. Y es importante incluirlo en las evaluaciones que hacen.